Ok. ¿Qué es? Pues vamos a hablar un poquito acerca de la introducción, la etiología, la fisiopatología, el examen físico, los signos y los síntomas, el diagnóstico diferencial, los paraclínicos y el tratamiento. Sí. Bueno, ¿qué es? Tenemos que es una enfermedad renal que afecta específicamente al glomérulo, se caracteriza por la inflamación glomerular, la causa más frecuente no única es la glomerulonefritis aguda postestreptocócica, no es excluyente, o sea que podríamos estar cursando un síndrome nefrítico junto a un síndrome nefrótico y que debuta con una clínica similar al fallo renal. Sigue, por favor. Bueno, en las etiologías tenemos enfermedades glomerulares primarias, glomerulonefritis postinfecciosa, enfermedades multisistémicas. Sí. Bueno, esto aquí ya es un poco más específico, entonces dependiendo del ciclo de vida de la persona vamos a tener pues las causas que le podrían estar causando este síndrome nefrítico. Tenemos de que si es menor de 15 años vamos a tener una glomerulonefritis aguda postinfecciosa, una nefropatía IgA, una enfermedad de membrana basal delgada, una nefritis hereditaria, la púrpura de Sjögren-Henoch, una nefropatía lúpica. De 15 a 65 tenemos otra de la nefropatía IgA, la enfermedad de membrana basal delgada, la nefropatía lúpica, las nefritis hereditarias, la nefropatía mesengial proliferativa aparece acá porque pues no estaba en la cosa de los 15 años, la glomerulonefritis rápidamente progresiva y la glomerulonefritis aguda postinfecciosa otra vez. Tenemos que más de los 65 años vamos a tener las vasculitis, como por lo menos la vasculitis de Wegener, la nefropatía IgA, la nefropatía membranosa y la glomerulonefritis aguda postinfecciosa. Sí. Bueno, antes de hablar un poquito de la fisiopatología, vamos a hablar como de la fisiología normal del glomérulo renal, ya que esta es la estructura que se va a afectar. Entonces tenemos de que la sangre llega por la arteria aferente del glomérulo, atraviesa la barrera de filtración y sigue su camino por los túbulos. La barrera de filtración contiene unos elementos que debe atravesar el plasma para llegar a la cápsula. Entonces tenemos de que esto es el endotelio capilar, que es fenestrado. Este es un endotelio especial porque tiene como unos agujeros que son lo suficientemente grandes como para que pasen células. Sin embargo, en la matriz mesangial, ella está ahí como cubriendo para que no pasen. También está la lámina basal y los podocitos. Tenemos que esta barrera tiene carga negativa y esto es importante debido a que las proteínas que vienen en sangre también tienen esa carga negativa. Esto lo que va a hacer es de que si ellas intentan pasar van a repelerse por las cargas. Tenemos de que las células mesangiales producen las proteínas de la matriz mesangial y esta evita que las células de la sangre se expongan a las fenestraciones del endotelio. Si se dañan estas células, se daña la matriz y se escapan las células de sangre hacia la orina, que es lo que vamos a tener pues característico en nuestro síndrome nefrítico. Tenemos de que si tenemos hematuria es porque hay un daño a nivel del mesangio, como ya les estaba diciendo, y si hay proteinuria es porque hay un daño en la barrera de filtración. Tenemos de que hay un cambio adaptativo que sucede y es la proliferación del epitelio y el endotelio, lo que va a dificultar la filtración glomerular, o sea, este va a ser mucho más gruesita. Esto va a hacer que aumente la volemia y me pueda generar una hipertensión. También que puede causar que el paciente nos orine poco porque va a ser muy difícil hacer la filtración, entonces se le vamos a llamar oliguria. Así que Samu, por favor. Bueno, ahorita para hablar un poquito más de la fisiopatología, tenemos de que la más común es la infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A y estos pueden hacer formación de complejos antígeno-anticuerpos. Estos pueden depositarse en los capilares de los glomérulos y generar una lesión importante. Se pueden dar 4 cosas específicas por esto. La primera es la reactividad normal del glomérulo, la segunda es que los complejos se depositen en el glomérulo y que hagan una reacción directa a los antígenos y también que causen una lesión inmune. Tenemos de que lo siento. ¿Me puedes señalar, Samu, por favor? Bueno, entonces como un breve repaso, tenemos de que hay una inflamación glomerular, ¿no? O sea, es más característico algo agudo. Tenemos de que esto nos va a dar una triada específica
que es la hipertensión, que ya les expliqué por qué sucedía. Algo importante de la hipertensión es que la hipertensión puede llegar a ser muy grave, entonces hay que tener cuidado con esos pacientes de que pues presenten una crisis hipertensiva. Tenemos en la triada también la hematuria y tenemos el edema palpebral, que es el más común, que es un edema de fallo renal. Entonces aquí ya vamos a tener un fallo renal, que es lo del AQI, y vamos a tener azotemia, que son los niveles altos en urea y otros nitrógenos. Tenemos de que el síndrome nefrítico se va a caracterizar por los depósitos de complejos inmunes. Esto es muy importante porque en el síndrome nefrótico no siempre sucede así. Por lo menos un paciente diabético no hace depósitos de complejos inmunes necesariamente. Tenemos que la lesión puede ser endocapilar, que ya se las expliqué, y esta endocapilar está alrededor de los vasos. Pero también hay lesiones que pueden suceder extracapilar, que simulan semilunas o crecientes y que aparecen alrededor de la cápsula. Bueno, en la nefropatía lúpica vamos a encontrar de que no necesariamente semilunas o crecientes, sino que hay unos complejos que son como en forma de asa. Y esto nos van a causar una glomerulonefritis. Bueno, esto va a ser posterior a una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Sigue, por favor. Bueno, ahí en la imagen se ve pues el edema común de lo de la falla renal, y en la glomerulonefritis postestreptocócica es más común en las personas, en los niños de 2 años hasta los 12 años, y algo muy importante, ahorita se ha visto mucho que está cursando en ancianos. Ya les dije lo de la parte de, bueno, hay algo importante acá, y es que usualmente cuando hay algo de complejos inmunes, usualmente se baja el C3 y el C4. En esto es bastante característico porque aquí solo se baja el C3, pero el C4 se puede mantener normal. Tenemos de que en la glomerulonefritis rápidamente progresiva podemos tener depósitos de ANCA que pueden ser primarios, o sea, que solo afectan el riñón, o pueden ser secundarios, que vamos a tener las vasculitis. La más común es la vasculitis de Guernsey, como ya les había dicho. También podemos tener AMBG, que puede ser primario, o sea, que solo se localizan en el riñón, o puede ser secundario, como en el síndrome de Guth-Pastrow, que se localizan también en el pulmón. También podemos tener vasculitis secundaria, la más común es la del lupus, que puede tener como 6 fases, que puede ser la mesangial focal, mesangial difusa, glomerulonefritis proliferativa focal, glomerulonefritis proliferativa difusa, la membranosa y la ERC. Sigue, por favor. Bueno, eso es como básicamente una recuperación de todo lo que les había dicho. Tenemos una lesión glomerular que nos va a disminuir la tasa de filtración glomerular. Esto nos va a producir la oliguria, después nos va a producir una falla renal. Esto va a ser la clínica lorémica. La oliguria nos va a generar pues que se active el sistema SAR, lo que va a hacer que retengamos agua, hay hipertensión, edemas, y en la alteración de la barrera de filtración pues vamos a tener proteinuria y hematuria. Sigue. Listo, entonces vamos a ver ahorita del examen físico y los signos y síntomas que vamos a encontrar pues en estos pacientes. Entonces tenemos que el examen físico, pues vamos a encontrar oliguria. Esto se debe a la baja producción de orina, pues que sea en el contexto del fallo renal agudo. Fallo renal agudo que puede ser pues agudo cuando es menor a 3 semanas y subagudo cuando pues está entre menos de 3 semanas a 3 meses. También pues vamos a encontrar una hipertensión arterial que pues como no se filtra el plasma, se queda dentro de la sangre y distiende los vasos, aumenta la volemia, pues también aumentaría la presión arterial. También veríamos una hematuria que pues puede ser microscópica, que pues solo se detectaría en el examen de orina, y pues también macroscópica pues cuando el paciente pues viene asustado pues porque en su orina pues ve sangre, y pues también podemos encontrar pues cilindros hemáticos en el edema, pues sea gracias a que como retiene el líquido en el cuerpo, tarde o temprano pasa al espacio intersticial y pues nos va a producir los edemas. Y pues ya la proteinuria en rango no nefrótico, que pues es como el daño en la barrera de filtración. La proteinuria pues se da, pero no es tan elevada, más o menos se encuentra en un rango
no nefrótico entre 1 a 2 gramos. Y pues lo que vemos aquí es nuevamente como el recuento de lo que hablamos anteriormente, en la que pues vemos que en el síndrome nefrítico pues encontramos la insuficiencia renal aguda, vemos la oliguria, la hematuria, pues ahí sí vemos la imagen ahí abajo, pues vemos los cilindros hemáticos, vemos la proteinuria que pues se encuentra entre aproximadamente 1 o 2 gramos, y pues también vemos que se produce también lo que sea la hipertensión arterial y los edemas. Ya, pues en el diagnóstico, pues bueno, el diagnóstico pues se puede sospechar porque el paciente, pues con la clínica, podemos sospechar cuando vemos el paciente que se encuentra hipertenso, un paciente que tiene un edema periférico, pues la hematuria que precedía el fallo renal, y pues bueno, esto lo vamos a complementar cuando tenemos que los hallazgos de laboratorio que incluyen pues el análisis de orina, que sería normal que veamos hematíes dimórficos, un grado variable de proteinuria, cilindros hemáticos y piuria. Y pues la serología sería positiva para anticuerpos frente a los antígenos del estreptococo, hipocomplementemia del descenso de las C3. Ya pues posiblemente pues, vamos a hablar más acerca pues, de los de laboratorio, de los hallazgos de laboratorio. Bien, entonces tenemos aquí pues digamos un diagnóstico, pues cómo podemos sacarlo. Pues el síndrome nefrítico, como lo dice con la I, nefrítico, es I de itis, que pues sería la inflamación del glomérulo. Pues el glomérulo estaría sufriendo inflamado y pues le estaría inflamado, no dejaría pasar la sangre, entonces aumentaría la presión arterial. Como no deja filtrar la sangre, por eso hay poca cantidad de orina, que sería la oliguria, y también se daría la hipertensión arterial. Y pues también por inflamación puede haber hematuria, y pues la neumotenia que vemos acá sería que por Burger King, que pues Burger, que sería el principal síndrome nefrítico primario, que pues se daría por un depósito de inmunoglobulina, y pues ahí que vemos la Coca-Cola, nos acordamos que pues la orina sería de color Coca-Cola, pues porque hay sangre en la orina. Entonces sería eso. Aquí tenemos los paraclínicos, que pues los paraclínicos, entonces vemos que tenemos los estudios urinarios, que pues la hematuria es fácilmente reconocible con un resultado positivo para sangre en la tira de orina o por la visión directa. La hematuria glomerular se puede acompañar con frecuencia de proteinuria. El rango de proteinuria pues puede variar. Cuando es de bajo grado es menor a 500 miligramos por día. Ya cuando hablamos de una proteinuria nefrótica es cuando son más de 3.000 miligramos por día, y la proteinuria se debe cuantificar en una orina de 24 horas. Otra alternativa es que tenemos para los índices de proteinuria y creatinina en orina de una micción, que pues da una idea bastante aproximada de la magnitud del problema. Cuando hablamos de estudios ya hemáticos, nos referimos a los estudios rutinarios de laboratorio, que pues incluirían el recuento sanguíneo completo, los electrolitos, la urea, la creatinina y el perfil hepático. Vemos también la velocidad de cimentación glomerular y la proteína C reactiva, que están elevadas, y pues había que realizar un filtrado glomerular, y generalmente pues se recoge en una orina 24 horas para hacer el tratamiento de creatinina correctamente. También vemos pues tenemos pruebas de imágenes, que pues utilizamos la ecografía para determinar el tamaño renal y pues las posibles complicaciones, aunque pues si tenemos un tamaño renal normal, pues no excluye que tengamos una insuficiencia renal crónica, pues ya que puede estar aumentada sobre su situación basal debido pues al síndrome nefrítico. Y pues ya la biopsia renal, vemos que pues las indicaciones absolutas de biopsia renal pues nos incluye un deterioro pues rápido de la función renal, pues por la sospecha de una glomerulonefritis pues que es rápidamente progresiva. Pues la insuficiencia renal establecida en la evolución pues presenta una presencia de proteinuria que va a ser superior a 1 gramo, 1 gramo sobre 1.73 ml cuadrado sobre el día, y que pues nos va a dar una persistencia de proteinuria y también una alteración inmunológica no compatible. Entonces tenemos aquí los paraclínicos, y pues ahorita avanzamos también acá el tratamiento, que pues tenemos que no hay un tratamiento específico para la glomerulonefritis aguda postinfecciosa, pero pues si detectamos lo que sería el AIGA, que pues hablamos del estreptococo beta hemolítico, el grupo A, pues se debe tratar pues para el recalo de la faringe. El tratamiento pues consistiría en una restricción de líquido y sodio. Si existe la oliguanuria, pues están indicados los diuréticos de asa, que pues además reducirán la presión arterial. Se iniciaría con una dosis de semidea de 1 kilogramo, pues con un máximo de 40 miligramos. Ya si encontramos hipercalemia,
Ya se utilizaría lo que sería la restricción de potasio de la dieta y las resinas en intercambio iónico. Pues también tenemos que no es infrecuente, pero se puede presentar la encefalopatía hipertensiva, que pues se puede producir se puede proceder pues ya a reducir lo que sería la presión arterial. Y pues aquí miramos nuestra bibliografía y pues muchas gracias a todos por la atención prestada. Muy bien, chicos. Muy completa la presentación. Si el síndrome nefrótico, miren que comparativamente el nefrítico con el nefrótico es parecido, pero no igual. ¿Sí? Muchos o ambos comparten características conjuntas, pero se diferencian en algo. ¿Y en qué se diferencian? Por ejemplo, el nefrótico, la característica de este es la salida magna de proteínas por orina, el edema. Pero el nefrítico, las dos características grandes son hipertensión arterial y hematuria. Entonces, en esto tienen que concentrarse mucho en el momento en el que van a hacer, digamos, un diagnóstico diferencial. Entonces, ¿en qué características grandes, digamos, de lo que tienen que tener en cuenta para lo que es un síndrome nefrótico y nefrítico? Entonces, miren que el nefrítico es una inflamación del glomérulo secundario a un colapso de la luz capilar de los vasos sanguíneos del riñón. Pero el nefrótico es una alteración patológica del glomérulo, ¿sí? Que permite o que aumenta la permeabilidad capilar y que permite el paso de proteínas a través de este. ¿Por qué se produce el síndrome nefrítico? El nefrítico se produce por una inflamación del glomérulo por mecanismos inmunológicos, tóxicos o infecciosos, ¿sí? Y ocasiona además una disminución del filtrado glomerular, habiendo una reabsorción de agua adecuada, una reabsorción de sodio conservada a nivel del túbulo contorneado distal, produciendo oliguria, hipertensión, secundario al aumento del volumen intravascular, como lo mencionó Samuel en su presentación. Mientras el nefrótico es más un daño glomerular que produce una proteinuria masiva asociada a una hipoalbuminemia, produciendo una reducción de la presión oncótica por la ley de Starling, que disminuye pues el volumen plasmático. Y esto pues conlleva que haya un edema marcado. ¿Sí? El edema más marcado lo tiene el síndrome nefrótico. El nefrítico también produce edema, sí, pero no tan marcado como el síndrome nefrótico. ¿Y las causas cuáles son? Las causas del nefrítico son la glomerulonefritis estreptocóxica, la glomerulonefropatía por inmunoglobulina A, las enfermedades autoinmunes como el lupus, la glomerulonefritis membranosa proliferativa o la glomerulonefritis extracapilar o un síndrome hemolítico urémico. Pero las que producen el síndrome nefrótico pueden llegar a ser hepatitis B, hepatitis C, VIH, sepsis, la endocarditis bacterianas, algunas drogas, algunas sustancias psicoactivas como la heroína, el mismo lupus también, la amiloidosis, las vasculitis, la diabetes, etc. Entonces, tienen que pegarse de las características clínicas de cada uno de los dos porque todos tienen, digamos, características diferentes. Muy bien la presentación, chicos. Sigamos con insuficiencia renal aguda. Ajá. Sí. Hola, profe. Buenos días, ¿alcanzas? Sí. ¿Tú marques porque entró tan tarde a la clase? Y entró y ni siquiera dijo buenos días. Hola, profe, pues porque estaban exponiendo. ¿Y no hay un Porque chat directo para colocar buenos días? sí, tiene toda la razón, profe, qué pena. ¿Por qué entró tan tarde?
porque no me quería dar el internet y como que se cayó como un cable de acá, entonces no tenía los datos activados. Entonces ya mi mamá me está compartiendo de los datos de ella. Vale, arranquemos, por favor. Listo, ¿me escuchan bien? Es que siempre hay un problema con este tema de audio. Perfecto. Bueno, entonces buenos días, profe, compañeros. Pues a Valery García y a mí quienes habla Gustavo Giraldo nos correspondió pues enfermedad renal aguda, como se conoce actualmente, o pues es un defecto de insuficiencia renal aguda. Sigue, Valery. Listo, entonces es bueno saber un poco pues el concepto de pues qué es. Entonces, pues la enfermedad renal aguda es un deterioro agudo, abrupto, en horas y días, fundamental pues que sea en hora, bueno, que pues este sea en hora o en días, potencialmente reversible de la función renal. Esto tiene que ser expresado por un aumento de la creatinina mayor a un 50% de lo normal, pues como ya más adelante les vamos a seguir explicando. Listo, entonces, ¿qué es importante saber? Que la enfermedad renal aguda suele ser asintomática, principalmente se diagnostica cuando el examen bioquímico de, digamos, la persona o el paciente hospitalizado revela un incremento de la urea y creatinina en plasma y tiene una característica también importante que es la oliguria. Pues la oliguria es cuando hay menor de 400 ml días de orina o como dice Argento, menos de 500 ml día y se presentan en el 50% de los casos. O sea, es como un signo muy, muy característico de esta enfermedad, pues casi en la mitad de los pacientes. Bueno, entonces en cuanto a la etiopatogenia, devuélvete. Tenemos que la enfermedad renal aguda básicamente se divide en tres, que es la prerrenal, eh, la intrínseca o la renal y la posrenal o la obstructiva principalmente, ya pues mi compañera los va a explicar una más adelante. Bueno, entonces tenemos la lesión prerrenal. Cuando hablamos de una lesión prerrenal, básicamente se debe a la hipoperfusión renal por diferentes causas. ¿Qué van a causar estas mismas causas? Pues van a condicionar la reducción del filtrado glomerular, pero con un mantenimiento de la función tubular normal. Entonces, esta se va a caracterizar porque tiene una recuperación rápida, va a ser inmediata y no va a tener secuelas de la función renal cuando pues esto se normaliza la perfusión renal. Entonces, en la prerrenal tenemos varias cosas. Tenemos que hay una hipovolemia causada ya sea por quemaduras, por accidentes traumáticos, tenemos una disminución del gasto cardíaco, tenemos disminución del volumen circulante, hay una deficiencia de la autorregulación renal, ya sea por AINES, IECAS o ciclosporinas. Entonces hay una oclusión de la arteria renal con un síndrome hepatorrenal. Entonces, aquí lo que les estaba diciendo era que había disminución de la tasa de filtración glomerular, pero no hay daño al parénquima renal, para que empecemos a diferenciar las diferentes lesiones de renal que hay, siendo como etiología según pues, la localización del daño. Ahorita tenemos la lesión renal. Entonces, en la lesión renal decimos que el principal causante de esto es la isquemia renal prolongada. ¿Por qué? Porque la exposición a agentes nefrotóxicos, aunque sea muy evidente, el grado de perfusión renal puede contribuir también a iniciar la falla renal aguda en el 40% de los casos. Entonces, tenemos aquí que estas son las enfermedades que causan el daño al parénquima renal. Entonces, tenemos un daño glomerular,
tenemos un daño a los tubos o al intersticio, que puede ser la isquemia, la septicemia, las nefrotoxinas, la rhabdomiólisis y los medios de radiocontraste. Tenemos también la vascular, que en la vascular vamos a tener la vasculitis, la hipertensión maligna, el síndrome hemolítico urémico, y entre estas vamos a tener unas enfermedades que van a ser causantes de esta isquemia, o que pueden producir alteraciones histológicas, que está la nefritis lúpica, la endocarditis infecciosa, que son las que más se resaltan. En la enfermedad del vaso pequeño, que era lo que les estaba comentando ahora, se puede dar un ateroembolismo renal, una vasculitis de vasos pequeños y una microangiopatía trombótica. En la podrenal vamos a tener cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque en la podrenal se debe básicamente a una obstrucción. Es por eso que se genera la podrenal. Entonces, la obstrucción depende de la localización. Entonces, si es una obstrucción ureteral bilateral, se va a deber a cálculos, a unos coágulos, a edema, a papilitis necrosante. Y si es esta ureteral, se va a originar por tumores, por fibrosis, por abscesos, por ascitis o por un embarazo. En la obstrucción del cuello vesical tenemos la hipertrofia prostática, el carcinoma de vejiga, y si es una obstrucción funcional es por una vejiga neurogénica. Mientras que en la obstrucción ureteral tenemos una estenosis uretral o una valvadiureta posterior. Ay, me escucha. Listo, ¿me escuchan? ¿Están viendo el mouse que estoy señalando? ¿Que estoy moviendo? Hola. No, ¿Dónde estás viendo? Ah, me escucha. y ya te permití anotar todo. Sí, bueno, en fin, yo señalo aquí con esto. Listo, entonces es importante saber la clasificación de las insuficiencias renales, ya que pues tenemos tres. Esta pues la explicó el grupo anterior de la insuficiencia crónica, entonces pues simplemente la voy a mencionar. Tenemos la escala Rifle, por sus siglas en inglés, como las podemos ver acá, y pues en español. No las menciono porque digamos que soy un poco malo en inglés. Esta escala Rifle actualmente, digamos, no se utiliza tanto como la escala Akin, que nos explicó pues el profesor, y pues más adelante les voy a explicar un poco más. Entonces tenemos que, eh, como clasificación, tenemos que el primer dato que nos aparece es el riesgo, que tiene que ver, digamos, con un aumento de la creatinina multiplicado por 1,5 y disminución del filtrado glomerular mayor un 25%. Hay que tener en cuenta que, digamos, la creatinina con respecto al filtrado glomerular es inversamente proporcional. O sea, cuando aumenta la creatinina, el filtrado glomerular va a aumentar. Entonces, a medida que aumente más la creatinina, el filtrado glomerular va a disminuir más, digamos, siendo más, afectando más, pues, como tal al paciente. Entonces, tenemos que el primer criterio, que es el riesgo, es un aumento de la creatinina por 1,5, disminución del filtrado glomerular mayor a 25% y con una disminución del volumen urinario pues menor al 0,5 ml kilos hora durante las primeras 6 horas, ¿correcto? Entonces hay que tener en cuenta para la diuresis, la fórmula de la diuresis, que sería eh, kilogramos divididos pues el peso por las horas, ¿correcto? Y la fórmula de la tasa de filtración glomerular, sigue, Valeria, un momentico, por favor, la siguiente diapositiva. Que sería pues esta que les estoy señalando acá, ¿correcto? Que sería 140 menos la edad por el peso dividido la creatinina por 72. En el caso que pues sean mujeres, se multiplica por 0,85, ¿correcto? Entonces, devuélvete, por favor. Devuélvete, Valerie, por favor. Listo, entonces tenemos por acá la lesión, que es un incremento de la creatinina
en este caso multiplicado por 2, con una disminución de la filtración glomerular mayor al 50%. Y una disminución del volumen urinario pues menor a 0.5 ml kilos hora, en este caso ya son 12 horas y no son 6 horas. Ocurre un fallo cuando un incremento de la creatinina por 3 y una disminución de la filtración glomerular mayor a un 75% y una disminución del volumen urinario menor a 0,3 ml kilos hora durante 24 horas, ¿correcto? Entonces, por acá sigue la siguiente, les voy a explicar un poco sobre la clasificación Akin, que es la que les mencioné que se usa, digamos, en la actualidad con más frecuencia. Sigue la diapositiva de Valerie, por favor. Listo, entonces primero que todo, pues como el profesor me explicó la clase pasada, pues les voy a dar como que, digamos, un refresqueris, por decirlo así. Entonces, primero que todo hay que saber, perdón, un segundito. Listo, primero que todo, hay que saber cómo podemos, digamos, clasificar la enfermedad renal aguda con respecto a la creatinina y el boom, ¿correcto? Entonces el boom, pues es el nitrógeno úrico en sangre. Entonces, tenemos que tener en cuenta que para, digamos, clasificar esto, siempre tiene que haber un aumento de la creatinina, siempre, siempre, tiene que estar aumentada por encima de 1. Si no está aumentada por encima de 1, pues consideramos que está normal, ¿correcto? Entonces, en este caso que nos toca explicar lo de la insuficiencia renal aguda, tenemos que tiene que ser mayor a 20, ¿correcto? Y pues los valores normales son creatinina, pues digamos que no sea mayor a 1, el boom de 10 a 20, esto sería lo normal. Entonces, cuando vemos que el boom es mayor a 20 y hay aumentada la creatinina, podemos considerar una enfermedad renal aguda. Les voy a hacer un ejemplo. Entonces, tenemos una creatinina de 3,2, pongámosle, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace? Se multiplica por 10 y se multiplica por 20, ¿correcto? Entonces, por 10 nos daría 32. Por 20 nos daría 64. Y digamos que tenemos un boom de 75. Entonces, un boom de 75 por acá. ¿Correcto? Entonces, con respecto, digamos, la tabla nos dice que para hacer infección renal aguda tiene que ser mayor a 20. Entonces, vemos que cuando está aquí el 20 y nos multiplica por 64, eso nos quiere decir que está mayor a 20, ¿correcto? Entonces, el 75 es mayor a 20, por eso lo consideramos una enfermedad renal aguda. Les voy a poner otro ejemplo para que pues, no nos perdamos tanto. Entonces, otro ejemplo, tenemos una creatinina de 2,3, ¿correcto? Y un boom de 65, pongámosle. Entonces, esta creatinina la multiplicamos por 10 y nos da 23, ¿correcto? Y esta, pues la misma por 20 en este caso, que nos daría 46, ¿correcto? Entonces, como nos dice la tabla, tiene que ser mayor a 20, vemos que el boom es 65 y el boom está por encima de 20. Entonces, esto es considerado una enfermedad renal aguda. Dado el caso que el boom estuviera, un ejemplo, en 20 y no en 65, estaría, como miramos en la tabla, menor al 10, que es este que está acá, y estaría, digamos, acá. Entonces, eso sería una enfermedad renal crónica. Pues no sé si me entendieron, pero pues ahí traté. Listo, entonces con respecto a esto tenemos la escala Akin, aquí le falta una N, que digamos tiene 3 estadios, el estadio 1, el estadio 2 y el estadio 3. Entonces el estadio 1 es cuando hay una creatinina aumentada al 100% en las primeras 6 horas y una diuresis menor a 0.5 centímetros cúbicos por kilo hora, ¿correcto? Entonces otro ejemplo acá, entonces llegó el paciente con una creatinina de 0,8, ¿correcto? Y vemos que el paciente las primeras 12 horas se le vuelve a tomar esa creatinina. Se le vuelve a tomar esa creatinina y ya no está en 0,8, sino que está en 1,6, ¿cierto? Entonces vemos que subió el 200%, o sea, prácticamente el doble. Entonces ahí es donde la podemos clasificar en una KIN 2, ¿correcto? Y así sucesivamente. Si ya no está en 1,6,
En 1.6, las siguientes 24 horas, sino que aumentó a 2.4, que sería el 300%, perdón, pues ya estaríamos en un estadio aquí 3, ¿correcto? Entonces, ya diciéndole, pues digamos como tal la teoría, entonces el aquí 2 sería una creatinina aumentando un 200% las primeras 12 horas con una diuresis menor a 0,5. El estadio Akin 3 sería una creatinina aumentada en el 300% las primeras 24 horas y una diuresis menor a 0,5 centímetros cúbicos pues, sobre kilo horas. Ya, sí, vale. Bueno, ya habiendo entrado todo lo de clasificación, ya sabemos la etiología y sabemos qué es la insuficiencia renal aguda, vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Entonces, ¿cómo va a llegar nuestro paciente en algunos casos si es sintomático? Vamos a llegar, el paciente nos va a llegar con signos de deshidratación, con pliegues y mucosas secas y con signo de pliegue positivo, que es que la piel suele ser como acartonada, o sea, suele darse un pliegue ya sea en las manos o en el estómago o en los pies también, que era como los sitios más comunes. Se da la hipotensión arterial ortostática, se manifiesta en la ira prerrenal. Los síntomas de hidratación, que vamos a tener el edema periférico con signo de fobia, el edema corneano, que es la quimosis. Vamos a tener también estertores, ingurgitación yugular, el tercer ruido cardíaco. Vamos a tener un paciente con ascitis, en algunos casos, con ortopnea, con oligonuria, con retención nitrogenada, que en los casos de ira normometabólica, febril y oligúrica se va a manifestar por el aumento de creatinina y de urea por entre el 0.5 y el 1.5 miligramos sobre decilitro por día y la urea entre 20 y 40 miligramos sobre decilitro. La acidosis metabólica va a causar por disminución de la acidez tibular y de la acidificación renal. ¿Y esto qué va a generar? Pues va a generar una elevación aniónica que se va a manifestar por la respiración de Kussmaul. La hiperpotasemia, que es el ascenso del potasio sérico superior a 5,5 miliequivalentes sobre litro. Y pues, va a presentar también hipocalcemia, que va a estar acompañado de una disminución de la síntesis renal, una hiperfosfatemia, que va a ser secundada al descenso de la secreción urinaria del fosfato menor a 6 miligramos sobre decilitro, y la anemia, que se va a presentar por el déficit de la síntesis de eritropoyetina, que pues va a aparecer a la semana de producida la enfermedad renal aguda. Listo, ¿me escuchan? Entonces, ¿cómo se puede prevenir esta enfermedad renal aguda? Esta enfermedad renal aguda se puede prevenir pues evitando consumos de sales en exceso, tener una óptima alimentación, digamos, no con tantas grasas, tomar mucha agua todos los días, dedicar ejercicio 30 minutos cada día, tener una constante toma de la presión arterial, no automedicarse, evitar cigarrillos y el alcohol en exceso. Bueno, a mí se me había escapado de decirles que dentro de estas manifestaciones clínicas vamos también a tener una coagulopatía que pues va a ser ocasionada por la alteración de la adhesividad plaquetaria, que da por una disminución de la expresión del factor 8 endotelial, que a lo que va a conllevar esto en el paciente es a una diátesis hemorrágica. Listo, y con respecto a cómo se puede diagnosticar esta enfermedad renal crónica, primero puede ser por el control del volumen de la orina, de la excreción de orina. Esto por la disminución de la orina, digamos menor a 5 ml día, como sería pues la oliguria, o pues de menor a 400 ml día. El uroanálisis, porque este puede revelar anomalías que nos sugieran una insuficiencia renal.
el análisis de sangre porque nos muestra que un aumento en la sangre puede haber un aumento de los niveles de urea y creatinina que, pues, como ya lo mencioné anteriormente, son muy importantes para diferenciar la enfermedad renal aguda. Estudio diagnósticos por imágenes, como el ultrasonido, la tomografía, o sea, ver el estado del riñón como tal, que no tenga ninguna anormalidad. Y en ciertos casos también se utiliza, pues, la biopsia. Ya con esto terminaríamos nuestra exposición, profe. Listo, gracias. Muy bien, chicos, excelente presentación. Hay un paraclínico para complementar lo de IRA y ERC, que es la FENA, que es la fracción excretada de sodio urinario. Es uno de los exámenes que nos puede llegar a ayudar en el diagnóstico de insuficiencia renal aguda para determinar si es prerrenal, renal o porrenal, dependiendo si está por debajo de 10, entre 10 y 20 o por encima de 20. Es un examen que no en todas las partes lo hacen porque es un examen especializado, pero si alguno va a trabajar en algún momento en un nivel 2 o 3 de atención, podría llegar a solicitar el FENA, que es la fracción excretada de sodio urinario, por debajo de 10 pre, entre 10 y 20 renal y por encima de 20 renal, que le ayuda a uno a determinar o a caracterizar la causa. Sin embargo, las causas se debe pegar uno mucho de la historia clínica del paciente, del examen físico del paciente, porque esa es la base del diagnóstico etiológico en la insuficiencia renal aguda. Muy bien la presentación. Entonces, vámonos porfa con la última presentación. Apaguen el ojo. Sí, profe, ya proyectamos. Listo, así se ve ahí. Buenos días, sí se mira, profe, qué pena. Sí, perfecto. Listo. Bueno, nosotros vamos a presentar la glomerulonefritis con mi compañero Yanko Quinta y mi nombre es Alexandra Ramos. Cuando hablamos de glomerulonefritis, se refiere a una inflamación de los pequeños filtros de los riñones, que son pues los glomérulos, y como sabemos, pues estos glomérulos van a eliminar el exceso de líquido, los electrolitos y pues los desechos de todo el torrente sanguíneo. Y estos lo que hacen es pasarlos a la orina. La glomerulonefritis pues puede padecerse de manera repentina, que es la aguda, o gradual, que es crónica. Siguiente. Bueno, aquí tenemos algunas causas que me pueden incrementar el riesgo de padecer esta afección. Entre estas está el trastorno de la sangre o el sistema linfático, la exposición a disolventes de hidrocarburos, antecedentes de cáncer, infecciones como las infecciones por Streptococcus o virus, infecciones del corazón o abscesos. También otras afecciones que me causan o me pueden aumentar el riesgo de la glomerulonefritis está la amiloidosis, que esta pues es un trastorno en el cual la proteína amiloide se acumula en el tejido de los órganos. Otra es un trastorno que afecta la membrana basal glomerular, esta pues parte del riñón que ayuda a filtrar los desechos y el líquido excedente de la sangre. También la vasculitis o la poliartritis, que son enfermedades de los vasos sanguíneos, pues donde la vasculitis es una
es una inflamación de los vasos, y la poliarteritis es que las arterias pequeñas y las medianas están inflamadas y dañadas. Otra es la glomeruloesclerosis focal y segmentaria, que se refiere a la cicatrización de los glomérulos. La otra es la enfermedad de anticuerpos antimembrana basal glomerular. Esto se refiere a, bueno, este es un trastorno en el cual el sistema inmunológico ataca a los glomérulos. La otra es el síndrome de nefropatía por analgésicos, pues esta es una enfermedad renal que es causada por el uso excesivo de los analgésicos, especialmente de los AINE. La otra es una púrpura en los Scheuerlein, es una enfermedad que causa manchas moradas en la piel, es la que miramos aquí en la imagen del señor que se muestra el pie. Dolor de las articulaciones, problemas gastrointestinales y pues la glomerulonefritis como tal. También está la nefropatía por IgA, que esta es un trastorno en el cual los anticuerpos IgA se van a acumular en el tejido renal. También tenemos la nefritis lúpica, que es una complicación ya renal del lupus, y también está la glomerulonefritis, membranoproliferativa, que esta pues es una forma de glomerulonefritis causada por la acumulación anormal de anticuerpos en los riñones. Bueno, la glomerulonefritis puede ser primaria, que es originada en los riñones, y tenemos la glomerulonefritis postinfecciosas, las glomerulonefritis postestreptocócicas, no estreptocócica y rápidamente progresiva. Y secundarias, pues son producidas por diversas enfermedades congénitas o adquiridas, que aquí tenemos las enfermedades, pues la glomerulonefritis, enfermedades sistémicas asociadas a infecciones, asociadas a neoplasias. Bueno, aquí están los síntomas, pues los síntomas más comunes. Es sangre en la orina, que esta orina es de color rojizo café, también orina espumosa, debido a que hay un exceso de proteína en la orina. También va a haber edema en la cara, en los ojos, en los tobillos, en los pies, en las piernas, en el abdomen. En la glomerulonefritis aguda, pues se dice que en esta como que no presentan síntomas, y cuando aparecen, los primeros en manifestarse pues es en el tejido, o sea que da edema. También va a aumentar la presión arterial a medida de que la función renal se va a deteriorar. Otras, pues bueno, dentro de estos síntomas también algunas personas pueden presentar lo que es la somnolencia o confusión. En las personas de edad avanzada son muy frecuentes algunos síntomas inespecíficos, por ejemplo las náuseas, el malestar general. En la glomerulonefritis de progresión rápida, estos síntomas son como iniciales, por ejemplo la debilidad, cansancio, fiebre, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal y de las articulaciones. Y dentro de la glomerulonefritis crónica encontramos que, bueno, por lo general causa solo síntomas muy leves y casi impredecibles. Entonces aquí está el edema. Con frecuencia el paciente puede sufrir hipertensión arterial. Esta enfermedad puede convertirse a una insuficiencia renal que puede causar prurito. También puede causar disminución del apetito, náuseas, vómitos, cansancio y dificultad para respirar. Bueno, así como tal la glomerulonefritis aguda, bueno, como la había nombrado mi compañera, abarca lo que es la glomerulonefritis aguda postestreptocócica. Esto ocurre porque hay complicaciones debido a una infección de la garganta o de la piel. Y esta es causada por el Streptococcus, que cuando es una infección a nivel de la garganta, estaríamos diciendo de una
faringoamigdalitis estreptocócica. Ya la glomerulonefritis aguda postinfecciosa, esta es una infección provocada por varios tipos de bacterias como el Staphylococcus o el Pneumococcus. Ya lo que es infecciones víricas serían como la varicela y las infecciones parasitarias como la valaria. En la glomerulonefritis membranoproliferativa, esto se debe a una nefropatía por inmunoglobulina A, por IgA, por una vasculitis que estaba asociada a la inmunoglobulina A, por un lupus eritematoso sistémico y una crioglobulinemia. Y aparte de eso, también el síndrome de Wood-Pasteur y la granulomatosis con poliangitis. En la glomerulonefritis crónica, esto es debido a un resultado de algunos mismos trastornos que esto me va a causar una glomerulonefritis aguda, a una glomerulonefritis aguda, como la nefropatía por IgA o la glomerulonefritis membranoproliferativa. Y también la glomerulonefritis crónica se debe a una nefritis que esta es hereditaria o debido a un trastorno genético. Ya les voy a hablar sobre la glomerulonefritis aguda postestreptocócica. Como lo había nombrado anteriormente, esta es una infección y aparte de esto, esta no debidamente se da en los riñones porque puede ser en faringoamigdalar o cutáneas previas. Las que son faringoamigdalar, esta se da por el Streptococcus beta hemolítico del grupo A y del tipo 12. Entonces, luego de 10 días de que les haya dado la faringoamigdalitis por Streptococcus, es que se puede desarrollar la glomerulonefritis aguda estreptocócica. Como los cutáneos, esto se debe por el Streptococcus pyogenes, que se puede dar, puede ser por una piodermitis erisipela del grupo 49, y esta se da a partir de 3 a 4 semanas. Bueno, esa se presenta sobre todo en la infancia entre los 2 a 12 años de edad, aunque también puede ocurrir en cualquier edad. La glomerulonefritis aguda postestreptocócica en total afecta como menos frecuencia a los países que son ya desarrollados. La glomerulonefritis postestreptocócica, esta lo que va a presentar va a ser una hematuria macroscópica que dura horas o varios días. Aparte de esto, puede presentar lo que es edema, que son retención de sodio por el riñón, y el edema puede empezar primero por la cara o por lo que son los miembros inferiores. Aparte, ya cuando es un edema generalizado, se le puede decir, puede presentar lo que es anasarca y ascitis. Y como sabemos que también el edema puede causar lo que es un derrame pleural. La hipertensión arterial es en el 75% de los casos es discreta o moderada, y el 10% puede ser ya grave. Como exámenes, en la postestreptocócica puede haber una proteinuria, un sedimento de orina, que podemos encontrar lo que son hematies o los cilindros hemáticos. El BUN o de creatinina sérica son normales o poco elevados, que excepto si hay una oliguria y es intensa o prolongada. Y se puede hacer lo que es un cultivo de faringe y de piel. Como tratamiento, como esto es sintomático, restricción de líquidos y sodio en la dieta, debido a lo que ya el paciente puede presentar lo que son edemas. Entonces se le dice que hay que restringir los líquidos y los sodios en la dieta. Se debe corregir la hipertensión arterial para así evitar lo que es la insuficiencia cardíaca. Se le puede dar los diuréticos como furosemida y la penicilina como la benzatínica,
o la amoxicilina. Me refresca el pecho porque me siento como me arde. Bueno, yo les voy a hablar de la glomerulonefritis postinfecciosa. Bueno, esta está caracterizada pues porque es una inflamación glomerular aguda que es precedida por un proceso infeccioso que cursa con un síndrome nefrótico en la mayoría de los casos. Esta es causada por un depósito de complejos inmunes que están relacionados con los antígenos específicos del agente infeccioso responsable de glomerulonefritis postestreptocócica. El germen responsable de esta es el Streptococcus B hemolítico del grupo A de Lanzenfield. Entonces, casi todas las glomerulonefritis de origen estreptocócico proceden de una infección faringoamigdalar o cutánea previa. Bueno, las lesiones glomerulares me pueden producir una obstrucción pues, de las luces de los capilares y por ende una disminución de la tasa de filtración. Entonces, al tener una baja fracción de sodio excretado, va a haber bajas concentraciones urinarias de sodio, va a haber retención de agua y sal, puede haber hipertensión, también va a haber edema y lesiones severas que pueden producir oliguria o anuria. Entonces, como podemos ver, esta glomerulonefritis postinfecciosa está también precedida por entidades infecciosas, como están aquí mostrando en este cuadro, que es, por ejemplo, Staphylococcus. Todos estos agentes son asociados a la glomerulonefritis aguda postinfecciosa. Se dice que esta es más frecuente en niños varones entre 5 y 12 años, pero también es frecuente en pacientes adultos que son diabéticos, que son alcohólicos y son pues drogadictos. Bueno, para sospechar pues, una glomerulonefritis aguda postinfecciosa, se hace un cuadro clínico bioquímico del síndrome nefrótico agudo. Entonces tenemos el examen general de orina, donde vamos a encontrar hematuria, proteinuria variable, hematíes dismórficos, cilindros hemáticos. Pues estos cilindros hemáticos quiere decir que son los glóbulos rojos y que hay una cantidad microscópica de sangre que es proveniente del riñón, y estos cilindros de las células epiteliales tubulares renales me van a reflejar el daño a las células tubulares del riñón. En la química sanguínea vamos a encontrar un aumento de creatinina y urea. En los estudios inmunológicos, la fracción de C3 del complemento va a estar disminuida y los valores de C4 y la IgA estarán pues normales. No tenemos valeria de chipapa en la casa de ella, por eso. El tratamiento, pues no hay como un tratamiento específico. El tratamiento ya va o va mejor dirigido a las complicaciones sobre la carga del volumen, más que todo al edema y a la hipertensión. Entonces hay una restricción hidrosalina, que quiere decir pues que se limita la ingesta de líquidos. También se puede dar furosemida, que esta es necesaria en el 80% de los casos, porque esta me va a restablecer la diuresis y es fundamental para pues, la resolución del edema, de la hipertensión y de la hipervolemia. Esta se da en unas dosis diarias de 2 a 4 o de 2 a 3 dosis oral o intravenosa. También para la hipertensión arterial se requiere de antihipertensivos hasta el 50% de los casos. Por ejemplo, aquí podemos utilizar lo que es prazosin, hidrasalina, nifedipino y bueno, estas se utilizarán pues preferentemente vasodilatadores, evitando el uso de las IECA, ya que estas pues tienen un efecto hipercalimiante. Y en los casos ya de progresión de insuficiencia renal grave, se va a usar glucocorticoides a dosis elevadas.
Ahora sí, pues la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces, esta se caracteriza porque es un desarrollo rápido que dura entre semanas o meses. Eso lo que te puede causar va a ser una insuficiencia renal intensa y asociada a lesiones de proliferación del epitelio glomerular. El pronóstico pues, es desfavorable en los pacientes no tratados, que esto va progresando de forma rápida hacia lo que es una insuficiencia renal que ya pues terminal. Pues esta afección también se ha denominado como una glomerulonefritis con semilunas. Y el comienzo puede ser agudo, con oliguria intensa o incluso con lo que es anuria. Ya lo que es la mayoría de los pacientes tiene proteinuria y hematuria macro y microscópica. Cabe recalcar que la glomerulonefritis rápidamente progresiva, hay uno que es tipo 1, que es por anticuerpos anti-MBG, y por el tipo 2, que son por complejos inmunes. Como la glomerulonefritis tipo 1, pues esta constituye alrededor del 20% de todas las glomerulonefritis rápidamente progresivas. Esta enfermedad pues es causada por los anticuerpos específicos que pues son dirigidos contra los antígenos propios de las cadenas alfa 3 del colágeno. Ya los anticuerpos MBG se detectan también cuando en el suero de los pacientes, y la causa de la formación de estos anticuerpos pues es desconocida. Pues en alrededor de la mitad de los casos, la nefropatía está acompañada de lo que es hemorragia pulmonar y de anticuerpos. Y también en los casos ya restantes cursa sin hemorragia pulmonar, y por consiguiente se considera por formas idiopáticas de la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Ya lo que es la glomerulonefritis ya de tipo 2, en la glomerulonefritis también por anticuerpos, esta afecta de todos modos a lo que es preferentes en lo que son adultos, y es algo más frecuente en los varones. Esta también puede ir predecida por una infección respiratoria alta o una exposición pues, reciente a hidrocarburos o disolventes orgánicos volátiles. Lo que es ya la asociación de la glomerulonefritis y hemorragia pulmonar se lo conoce como un síndrome renopulmonar. Ya la glomerulonefritis rápidamente progresiva tipo 2, que es por complejos inmunes, esa es una nefropatía secundaria a ciertas infecciones como la faringitis estreptocócica, que había dicho, la endocarditis, derivaciones ventrículo-peritoneal infectada, o lo que es una sepsis. Ya las enfermedades sistémicas, y como último, la glomerulonefritis tipo 2 también se puede clasificar como lo que son idiopáticas, que esta es una causa pues desconocida. El cuadro clínico, las manifestaciones clínicas son inespecíficas, y el cuadro clínico pues no difiere del observador. Y esta está caracterizada por una insuficiencia renal de rápida progresión. Y estas son las bibliografías. Gracias. Gracias. Muy bien, chicos. Muy completa la presentación. Bueno, glomerulonefritis, sí. Es cuando a uno le dicen glomerulonefritis, es una inflamación y una alteración a nivel glomerular, que puede ser de miles de tipos. Si ustedes buscan glomerulonefritis, no solamente está la postestreptocócica, sino la pseudomembranosa, la membranosa, la lámina basal, la porinmunoglobulina E, porinmunoglobulina A, porinmunoglobulina M, etc. Pues lo importante es que tengan en cuenta que la glomerulonefritis pues se puede llegar a dar por muchas causas, y que la clínica
cursa con falla renal, síntomas del sistema urinario, oliguria, polaquiuria, tenesmo, orina espumosa, edema, en casos un poco más graves, dificultad respiratoria, edema agudo de pulmón, entre otros. Pero muy bien, muy completa también la presentación, chicos. Recuerden que mañana empezamos la práctica de renal. Intenten, independientemente del paciente que cojan en el hospital, esos pacientes tienen BUN, tienen creatinina, tienen uroanálisis. Entonces, los pacientes que cojan, por favor, vayan y busquen si tienen uroanálisis, si tienen BUN, si tienen creatinina, para que hagamos el ejercicio de análisis del análisis del uroanálisis, análisis del BUN, análisis de la creatinina. No van a encontrar tantos proteinurias en 24 horas, pero si los llegan a encontrar, pues los tienen listos para mañana, listo. Mañana llegan a las 7 de la mañana en los grupos que ya clasificamos previamente y nos vemos más o menos a las 8 para que empecemos la revista, ¿listo? Listo, doctor. Listo, profe. Gracias. Listo, doctor. Que tengan un día, muchachos. Gracias, profesor. Chao, profe, hasta luego. Doctor.